tenemos algo que se llaman sólidos suspendidos. Pues, su nombre lo indica, pues los puedo ver y al poderlos ver, pues los puedo retirar fácilmente. Ya dijo Tatiana que los podemos colar o pues aquí en el ejercicio vimos que ellos o se van a sedimentar o van a flotar, entonces con un proceso de dejándolos que se sedimenten o dejándolos que floten, pues lo voy a poder retirar muy fácilmente. ¿Cuál es la diferencia entre la arena y los frijoles? Pues su composición, aquí dijimos que la arena es óxido de silicio. El óxido de silicio es un óxido que es completamente inerte, entonces eso lo vamos a llamar sólidos suspendidos fijos. Fijos es porque si yo lo caliento o lo quemo, lo subo a una alta temperatura, pues no va a pasar nada. Ustedes calienten eso, póngale un mechero, una mufla o lo que sea y no le pasa nada. Al final va a encontrar que la arena está un poquito negrita por fuera, pero igual va a seguir siendo la arena. A diferencia de los frijoles, que cuando uno los deja la olla prendida mucho tiempo, pues se le van a quemar, se van a pegar a la olla y si la deja mucho tiempo, pues hasta la olla misma se quema. Entonces, ¿por qué? Porque los frijoles es materia orgánica. Y la materia orgánica pues normalmente se quema y por eso nosotros lo llamamos sólidos suspendidos volátiles. Cuando decimos que algo es volátil es porque tiene materia orgánica. Está o es de origen natural o es orgánico. Bueno. Ahora les pregunto, ya removimos lo que estaba suspendido, ya removimos la arena y los frijoles. Ahora quisiera que ustedes me dijeran, ¿cómo voy a remover lo que quedó? En este momento nos queda la sal y el azúcar. Todavía están ahí y no los puedo ver, dijo Juliana. Puedo probar el agua y me doy cuenta que están ahí. Obviamente tengo que retirarlos porque originalmente esa agua no tenía esos elementos y yo quiero llevar mi agua a una condición original como estaba inicialmente. Entonces necesito retirar esos dos. Alguien que me diga cómo hago para retirar esos dos elementos. Ahí sí sería como dijo Liz, profe, lo de la hidrólisis. No, la hidrólisis lo único que hace es que hidroliza la materia orgánica, la rompe, entonces lo que, digamos, las moléculas más grandes las va a volver más pequeñas, pero igual no las retira. ¿Alguien? Con un ¿Alguna idea? vertimiento, ¿no? Un vertimiento. ¿Y qué hago? ¿Cómo así lo vierto? Pues sí, la idea es, no puedo vertir el agua. Yo podría botarla y contraer agua nueva, no. Pero esa no es la idea. La idea es que yo tenía al inicio del ejercicio una agua limpia, la contaminé agregándole unas cosas y yo quiero que el agua vuelva a las mismas condiciones como estaban originalmente. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que nosotros hacemos en realidad. Cogemos un agua que está por allá en una fuente muy buena, le hacemos un tratamiento, la llevamos hasta nuestras casas y de un momento a otro, pues, ¡pum!, la contaminamos. ¿Cómo la contaminamos? Pues con una descarga del sanitario o una descarga de la lavadora o cuando lavamos los platos. Bueno, con eso que hacemos todos los días estamos contaminando el agua. Y nosotros queremos que después, cuando vaya a volver esa agua a un río, a una quebrada, pues llegue con unas condiciones que no vayan a afectar al río o a la quebrada. Entonces, si yo dejo que mi agua se vaya con esto que le agregué o con esto que le agregué, pues va a afectar el río. Entonces tengo que tratar de eliminar o de dejar el agua en las condiciones más parecidas a las que estaba inicialmente. Entonces, ¿qué puedo hacer, niños, niñas? ¿Qué puedo hacer para retirar el azúcar y la sal que teníamos o que nos quedó o que agregamos inicialmente? ¿Alguna idea? No, ingeniera. Diana no tiene idea. ¿Y los demás? Zuleima está muy callada hoy. Arles. Introducir microorganismos al agua. No, no, señor. Microorganismos, dijo
Juliana, o no sé quién dijo. Yo, ¿Quién es yo? No, es que no la veo. Diana. Juliana, bueno. ¿Y los demás? ¿Qué pasa con Lisbeth? Bienvenida, Lisbeth. Daniel, bienvenido. Nada, ni idea. ¿Zuleima está ahí? No la hemos escuchado hoy. Sí, pero no sé. Bueno, en algunos casos esperaba que por lo menos dijeran, pues calentar el agua. Si yo caliento el agua, pues el agua se evapora y todo eso que estaba disuelto, el azúcar y la sal, pues va a quedar en la olla y el agua se va. Se evaporó y se va como agua. Y si yo quisiera, pues es lo mismo que pasa en las nubes, si yo quisiera volvía y la condensaba y iba a obtener un agua limpia. Eso era lo mínimo que esperaba que dijera. Bueno, pero nuevamente este calentamiento pues es muy costoso porque primero los caudales que se manejan en aguas residuales domésticas son muy grandes y calentar el agua es muy costoso porque el agua es una sustancia que tiene una capacidad calorífica muy grande, es de las sustancias con mayor capacidad calorífica, si ustedes se acuerdan por allá en termodinámica, entonces pues no es rentable. Entonces tenemos acá unos elementos que son sólidos disueltos, están en la fase acuosa, no los puedo ver, por eso sé que pero sé que están disueltos. ¿Y cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Hemos dicho que lo que es orgánico, lo que es de origen natural, es volátil, el azúcar uno la quema y se va a volatilizar o se va a evaporar o se va a quemar. Y la sal, cuando uno le pone al fuego, no le pasa nada. Nuevamente, al igual que la arena, se pone un poquito negrita, pero no se va a perder. Entonces tenemos sólidos disueltos volátiles y sólidos disueltos fijos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Hay una descripción, un resumen. Tenemos sólidos suspendidos. Los sólidos suspendidos se distribuyen en dos y los sólidos disueltos en dos. Los sólidos suspendidos volátiles, que son los frijoles, y los sólidos suspendidos fijos, que es la arena. Los sólidos disueltos también se distribuyen en dos, los volátiles y los fijos, que es el azúcar y la arena. Si yo uno los sólidos suspendidos, puedo tener sólidos suspendidos fijos totales y puedo tener sólidos volátiles totales. O sea, si uno los frijoles con la arena, son los sólidos suspendidos, perdón. Si yo uno los frijoles con el azúcar, me van a dar los sólidos volátiles totales. Y si yo uno la arena con la sal, me dan los sólidos fijos totales. Y si yo uno todos, me van a dar los sólidos totales. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, ahora la pregunta del millón es, ¿cómo le vamos a retirar esa materia orgánica o esa sal al agua? Que es lo que yo quiero. Para mí, en mi ejercicio mental, fue muy fácil quitar lo que estaba suspendido. En realidad no es tan fácil, pero de todos los procesos es el más fácil. Lo suspendido es lo más fácil de quitar. Lo disuelto, hemos dicho que es muy complejo, pues primero tocaría evaporar el agua y volverla a condensar, eso se llama destilar, pero pues eso es muy costoso y para esos caudales es mucho lo que hay que hacer. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que existe otra técnica que fue la que nos dijo Juliana, que es agregando microorganismos. Microorganismos, ¿por qué? Porque los microorganismos tienen la posibilidad de coger esas sustancias que están disueltas, como el azúcar, y la convierten en otros elementos o en unos subproductos, que en este caso, dependiendo si hay o no presencia de oxígeno, entonces en caso de que haya presencia de oxígeno,
Ellos cogen la materia orgánica. Ya no necesitamos probar el agua para saber que hay azúcar, porque ya sabemos que el azúcar son los sólidos disueltos volátiles. Entonces hay una técnica en el laboratorio que me imagino que ustedes hicieron en su práctica de laboratorio, en la cual uno mide sólidos disueltos volátiles. Entonces no necesita probar el agua para saber si hay azúcar, sino va y determina sólidos disueltos volátiles y ellos le indican más o menos qué tanta azúcar o qué tanta materia orgánica tiene esa agua, pero materia orgánica disuelta, porque podemos encontrar los frijoles, que es materia orgánica suspendida. Entonces, aunque la materia orgánica suspendida, pues ya dijimos que se remueve fácilmente. Lo que en este momento nos preocupa es retirar el azúcar o los sólidos disueltos volátiles. Entonces, los microorganismos, les decía, tienen la capacidad de coger esos sólidos o esa materia orgánica y en presencia de oxígeno, mediante un proceso que se conoce como la respiración, producen CO2. Y el CO2 es un gas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Pues que el CO2 va a salir a la atmósfera y vamos a estar liberando una parte de esa materia orgánica, la vamos a estar liberando como CO2. Pero lo más importante de esto es que los microorganismos producen más microorganismos, porque esa es la función de los microorganismos. Ellos, dependiendo de las condiciones donde estén, o van a estar respirando, si no tienen suficiente comida, si solo hay los alimentos para ellos sobrevivir, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros, los humanos? Nosotros, si estamos apenas con los nutrientes o con la comida suficiente, pues apenas nos da para comer, para respirar, entonces solo nos mantenemos, no hacemos nada. Pero si tenemos los suficientes recursos, la suficiente alimentación y todo, pues ya podemos procrear y tener hijos y bueno, eso mismo pasa con los microorganismos. Si los microorganismos están en una condición que se llama inanición, pues ellos lo único que se dedican es a respirar, entonces solo producen CO2. Pero si yo le doy unas condiciones ideales para que ellos se puedan reproducir, entonces una célula, pues esa célula va a hacer lo siguiente, llega ahí, se divide en dos células idénticas y al final pues voy a tener el doble de materia orgánica y luego estas dos células se dividen en otras dos, con un proceso por allá que deben haber visto ustedes en bioquímica o microbiología, bueno, yo no sé cómo se llamará eso, y así va ocurriendo un proceso de división celular muy rápidamente. Una célula, creo que, si no estoy mal, se divide cada 30 minutos, entonces en cuestión de horas ya voy a tener una cantidad significativa de células. Entonces nosotros teníamos una materia orgánica que estaba disuelta, y gracias a esos microorganismos, pues una parte de esa materia orgánica se fue al aire y otra parte de esa materia orgánica se transformó en microorganismos. Y los microorganismos son sólidos suspendidos volátiles. Entonces, lo que estaba antes, que yo no lo podía ver, eran estos sólidos disueltos volátiles, o el azúcar, se transformó en sólidos suspendidos volátiles. ¿Y cómo hago para retirar sólidos suspendidos? ¿Alguien que me ayude? ¿Cómo dije, perdón? Tenía antes unos sólidos disueltos volátiles, que no los podía retirar porque estaban disueltos. Ahora, gracias a los microorganismos, una parte de ellos se convirtió en CO2 que sale directamente a la atmósfera, fácil. Y otra parte se convirtió en microorganismos, porque esos microorganismos son muy promiscuos, se viven reproduciendo, entonces los microorganismos, esa materia orgánica que estaba disuelta se transformó en microorganismos. Y los microorganismos son sólidos suspendidos volátiles. La pregunta es, ¿cómo puedo retirar en mi tratamiento o ya en mi reactor o en mi frasco, cómo puedo retirar esos sólidos suspendidos volátiles? Filtrando, canalizando. Filtrando, gracias, Daniel. Pues esos sólidos suspendidos volátiles que ahora son microorganismos,
Pues eran los mismos sólidos suspendidos volátiles o tenían la misma estructura o la misma composición, llamémoslo así, eran muy semejantes a los sólidos suspendidos volátiles que llamábamos frijoles. Entonces, ¿cómo retirábamos sólidos suspendidos volátiles? Pues ustedes lo dijeron, filtrando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con un tratamiento? Con el tratamiento estamos convirtiendo sólidos disueltos que no los puedo retirar, los estoy convirtiendo en sólidos suspendidos que ahora sí los puedo retirar. Entonces, el éxito del tratamiento radica en que, primero, yo tenga microorganismos. En la medida que tenga más microorganismos, pues ellos se van a reproducir más rápidamente. Entonces, si yo tengo un valor alto de microorganismos, pues ellos van a producir un valor mucho más alto de microorganismos y eso pues me va a permitir retirar una mayor cantidad de materia orgánica. 1. 2. Pues que si necesitan oxígeno, pues que yo les dé el oxígeno suficiente. Porque si no tienen el oxígeno, pues se van a morir. ¿Hasta acá? ¿Claro? ¿Preguntas? Niños, niñas. ¿Totalmente claro o totalmente no entienden nada? Si yo quiero que mi proceso no funcione con oxígeno, pues lo puedo hacer de manera anaeróbica. Entonces, en condiciones anaeróbicas ya no se produce CO2, sino se produce metano, que también es un gas, entonces también se va a liberar a la atmósfera, se produce agua y se producen más microorganismos. Entonces, nuevamente, todo depende de la cantidad de microorganismos, porque esos microorganismos van a producir más microorganismos y en la medida que esta reacción ocurra hacia la derecha, o sea que haya mayor producción de microorganismos, pues este producto se va a agotar. Yo necesito que esto todo se venga para este lado, o sea que se acaben los sólidos disueltos volátiles. A medida que los acabe, pues estoy retirando el azúcar. Si yo retiro el azúcar, pues hago un buen tratamiento. Nuevamente, pues aquí hay que darle sus condiciones a los microorganismos, que si no se requiere oxígeno, pues no vamos a poderle ofrecer oxígeno. Debe haber unas condiciones anaeróbicas completas, que el microorganismo, otro detalle que hay que tener en cuenta es que el microorganismo debe estar en contacto con la materia orgánica. Porque si él no entra en contacto con la materia orgánica, pues igual no va a poder consumirla. O sea, él puede estar acá, el microorganismo, pero acá está el azúcar. Si él no llega hasta allá donde está el azúcar, pues él no va a poder consumir. Entonces, es importante que haya una mezcla o que haya una forma en la que el microorganismo pueda ir y atacar la materia orgánica y la pueda consumir. Que si no puede llegar a la materia orgánica, pues no va a poder degradarla ni consumirla, ni se va a poder reproducir. La materia orgánica, faltó un poco hablar de esto, la materia orgánica está conformada por diferentes elementos que son lo que nosotros consumimos. Tenemos carbohidratos, que la fórmula química es C6H12O6. ¿Cuál es la fuente de carbohidratos en nuestra alimentación? Alguien que me cuente, de ustedes niñas que les gusta hablar mucho de este tema. La harina. Las harinas, muchas gracias. Sí, señora, las harinas son las fuentes de carbohidratos. ¿Pero cuáles son las harinas? Pues, finalmente todo lo que uno come son harinas, porque cuando uno ya está como obeso, cuando tiene problemas de colesterol, bueno, no tanto de colesterol, problemas de diabetes, le dicen, deje de comer harinas. Y uno dice, ¿pero qué son harinas? Y oh, sorpresa, que las harinas son todos. A ver, Lisbeth, díganos, usted que parece que está más enterada del tema. Cuéntenos, ¿cuáles son las harinas? ¿No? Lisbeth, no. Entonces, ¿alguien más? Señor. ¿Está ahí o ya se fue a desayunar? No, aquí estoy, todavía no me voy a desayunar. Le preguntaba a Lisbeth, o quién fue la que dijo harinas, que cuáles son las fuentes de harinas. ¿Qué llamamos? Pues a nosotros un médico nos dice, no consuma más harinas. Pero pues las que contienen almidón más que todo, ¿no? Almidón ¿Cuáles son los alimentos que contienen almidón? Por ejemplo, en un almuerzo
no sé qué almuerce su merced, pero un almuerzo normal de una persona que no es vegetariana, que no es diabética, ¿qué elementos de almuerzo son harinas? El arroz, El arroz, gracias Juliana. ¿Qué La más? papa, La papa, la los yuca, frijoles, los frijoles. Los frijoles es una mezcla, tienen harina, pero los frijoles afortunadamente tienen proteína. Entonces los frijoles son una buena fuente de proteína, pero también son harinas. ¿Qué más? ¿Qué más elementos? ¿Alguien? la pasta, Pues es que como están diciendo ustedes, todo tiene harinas. La papa, la yuca, el plátano, la pasta, el arroz, todos los cereales, la avena, hasta la cerveza, porque la cerveza es hecha de cebada, pues todo eso tiene harina. Entonces, finalmente, cuando uno es diabético, le toca es morirse de hambre, porque lo primero que le dicen es que deje consumir harinas. Y deja de consumir harinas y ya no puede comer nada. Bueno, otro elemento que es importante en nuestra dieta son las proteínas, que finalmente son los aminoácidos, o las proteínas están formadas por aminoácidos, cuya composición pues tiene carbono, tiene nitrógeno, tiene oxígeno y tiene hidrógeno. ¿Cuál es la fuente de proteínas? De lo que nosotros nos alimentamos o de lo que comemos. la carne, el pescado, el huevo. Todo lo que tenga que ver con fibra muscular o con músculo es proteína. El huevo, sí señor. Los frijoles también son una fuente de proteína. Los frijoles son una de las fuentes de proteína vegetal. Las personas que no comen carne porque son vegetarianas. Entonces, ellos tienen que consumir proteína porque la proteína es un elemento fundamental para la formación del músculo, para las células, bueno, para diferentes elementos se necesita la proteína. Entonces, si usted es vegetariano y deja de consumir carne, necesita consumir proteína. Entonces, la fuente de proteína, pues, es la proteína vegetal, que viene, pues, en diferentes formas. Entonces, hay proteína de frijol y, bueno, ahí hay un pocotón de carnes que venden vegetales, de diferentes formas de proteína. No domino el tema, pero niñas, a ustedes que son más expertas en el tema, si alguien quiera adicionar, pues bienvenido, la escuchamos. O niño, o de pronto Daniel o Arle sean vegetarianos, no sé, entonces de pronto sepan. ¿Alguien que quiera aportar algo? Nadie. Hoy están muy callados, muchachos. ¿Qué pasa? Bueno. Otro elemento son las grasas. La fuente de grasas, sí, pues eso ya, en eso sí la manejamos. Las grasas provienen de los elementos o consumimos cuando consumimos elementos o alimentos que han sido fritos, como las papas, pollo, bueno, todos estos elementos que son fritos, pues no ven el pollo, sino que son fritos y donde uno frita es en un aceite, entonces esa es la fuente de lípidos. O cuando uno consume carne de res o de cerdo gorda, entonces ahí está la fuente de grasas. No necesariamente que sea gorda, pero algunas carnes tienen dentro de su composición, tiene grasa y uno pues la consume. También es importante, pues todo con moderación es necesario, pero ya cuando uno consume en exceso es un problema. Y por último, otro de los elementos, pues nosotros consumimos otras cosas adicionales, vitaminas, minerales y otros, pero esto es, digamos, esto es lo más importante. Y hay otro que se llama fibra, que la fibra es un tipo de carbohidrato, pero su composición es diferente, proviene de la celulosa o de la lignina, que a diferencia de los almidones, como dijo alguna compañera, creo que fue Lisbeth, que todo lo que tenga almidón son carbohidratos, entonces dijo que la papa, la yuca, el plátano, todo eso. Pero hay otras cosas que tienen almidones o que vienen de carbohidratos, perdón, no son almidones, sino que son carbohidratos. Entonces, por ejemplo,
el pasto. El pasto es hecho de carbohidratos, sino que su composición o la forma estructural es diferente a las de los almidones. Y nosotros los humanos no podemos degradar esa celulosa porque si no, pues estaríamos comiendo papel, estaríamos comiendo pasto, estaríamos comiendo esas cosas que no podemos degradar. A diferencia, por ejemplo, de los rumiantes, las vacas y otros animales que sí son capaces de degradar esos elementos. Pero ¿por qué tenemos que comer fibra? Alguien que me diga por qué en un médico le recomienda, un nutricionista le recomienda a uno consumir fibra. O sea, le dicen, vaya y coma pasto, pero uno no come pasto. Realmente uno va y come salvado. Le dicen, coma algo integral que llaman, entonces uno come salvado. Bueno, yo no sé qué más otros elementos consume. ¿Por qué es necesario consumir la fibra? Alguien que por favor me ayude. Para la digestión. Para sufrir un estreñimiento, ¿no? Cuando uno sufre de estreñimiento o cuando uno, para ayudarle a la digestión o cuando uno está durito de la panza o bueno, todos esos demás situaciones que pasan. ¿Y por qué tiene que comer fibra? Pues ya se lo acabo de decir, la fibra no es, nosotros no somos capaces de digerirla, entonces es como si pasara derecho. Pues así como entra va a salir al otro lado. Entonces eso lo que hace es que ayuda a mover el intestino, ayuda a generar pues a que salga algo, porque es que el problema cuando uno tiene estreñimiento es que no tiene nada que ir a hacer, no puede hacer del cuerpo durante 3 o 4 o 5 días o hasta por semanas. Y entonces al no poder hacer del cuerpo, pues obviamente hay una cantidad de cosas ahí que al no salir se empiezan a descomponer en el cuerpo, al interior del intestino y entonces empezamos a tener problemas de colon irritable, bueno, todas esas enfermedades que ahora son muy comunes. ¿Por qué? Pues porque nosotros comemos, nuestra alimentación está basada solo en carbohidratos y proteínas y no le echamos cositas así adicionales que permitan que el intestino se mueva. Entonces, realmente si ustedes se dan cuenta, todo lo que nosotros comemos tiene principalmente carbono, o tiene nitrógeno, o tiene hidrógeno, o tiene oxígeno. Realmente el problema radica en el carbono o en el nitrógeno. El hidrógeno o el oxígeno no son problemas. Ya en menor grado, el fósforo. Y esto, digamos, esto es lo que genera problemas, no en el agua, que finalmente cuando nosotros botamos el agua residual, eso no es problema. El problema es cuando estos elementos llegan al cuerpo de agua o al río. Entonces, ahí sí hay problemas. ¿Por qué? Porque el carbono, como lo mostramos acá, el carbono con el oxígeno produce CO2. Entonces, ¿qué pasa si el carbono lo agrego a un río? Pues el río tiene microorganismos, tiene el oxígeno. Entonces, cuando ese carbono llega al río, pues gracias a los microorganismos que hay en todos los ríos, pues empieza a consumir el oxígeno y el oxígeno empieza a descender. Y al descender el oxígeno, pues el río, si no tiene oxígeno, pues, ¿cómo es que sería aquí? Algo así. Llega algo así. Plum, plum, plum. Bueno, yo no sé si entiendan mi dibujito. Se muere. El río se muere. Pero no se muere como tal porque el río, vaya, miren ustedes el río Bogotá a ver qué es lo que encuentra. Uno lo ve allá borboteando, expele unos olores un poco desagradables y entonces el río no está muerto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que pasó fue que el río perdió sus condiciones aeróbicas y ahora pasó a condiciones anaeróbicas. Entonces, ¿qué es lo que se está liberando? Se está liberando metano, se está liberando también ácido sulfídrico y se está liberando otra cantidad de sustancias que son
anaeróbicas o que son el producto de condiciones anaeróbicas, pero que tienen un fuerte olor. Entonces, nosotros no queremos que nuestro río se muera. Y si no queremos que nuestro río se muera, pues no queremos que baje la concentración de oxígeno. Y si no queremos que baje la concentración de oxígeno, pues tendremos que eliminar el carbono, el nitrógeno y el fósforo para que eso no pase. Y esa es finalmente la razón por la cual nosotros tenemos que hacer un tratamiento a nuestras aguas residuales. Si esto no sucediera, si no hubiera un consumo del oxígeno en el río, pues no pasaba nada. Porque realmente a nosotros lo que nos preocupa es que desaparezcan los peces en el río o que desaparezcan las condiciones aeróbicas en el río. Entonces, si desaparecen estas condiciones, pues obviamente este río ya no lo vamos a poder usar como balneario o para que beban ganado, que sea abrevadero del ganado o cualquiera de los usos que tenemos. En resumen, para poder retirar esos elementos, pues a un agua residual tenemos que hacerles unos tratamientos. Entonces ya lo había dicho, hay un tratamiento preliminar que principalmente me remueve sólidos suspendidos fijos, y si miramos acá en nuestro diagrama, puede ser remover la arena. No solo la arena, pero en este caso es el ejemplo de la arena, pero ya ahorita cuando lo veamos en la planta, pues vamos a ver que remueve otras cosas. El tratamiento primario me va a remover los sólidos suspendidos volátiles, y entonces me va a remover los frijoles. El tratamiento secundario me transforma los sólidos disueltos volátiles a sólidos suspendidos volátiles. Me transforma el azúcar, me la va a transformar en microorganismos, y estos microorganismos pues los voy a poder remover. El tratamiento terciario realmente me va a poder remover nitrógeno, fósforo y también microorganismos. Y ya con eso pues puedo llevar mi agua a un vertimiento, que puede ser el río, que puede ser el suelo, o que puedo utilizarla para reusar. ¿En qué la puedo reusar? Pues ya depende de la calidad de agua que yo tenga. Yo la puedo reusar como agua potable si hago un tratamiento completo, o la puedo usar para uso, la puedo utilizar agrícola, en uso agrícola, o la puedo utilizar industrial para enfriamiento. Bueno, eso todo depende del propósito final al que yo la vaya a reusar. Entonces también tengo que hacer un tratamiento. ¿Preguntas hasta acá? No, señor. Juliana. ¿Y los demás? No, venga. Suleiman, bueno. Señor. Arles. Bueno, si no hay preguntas, pues vamos a continuar con el diagrama ese que teníamos de antes. Bueno, entonces, volviendo a nuestro diagrama completo. Entonces, en este diagrama, pues lo que les había dicho hace un rato, tenemos tratamiento preliminar. Vamos a cambiarle de color a un rojo que parece que se ve mejor. Tratamiento Inge, ¿me preliminar. estás compartiendo pantalla? ¿No? ¿Cómo va a ser que no? Ahora sí. Gracias. Entonces tenemos tratamiento preliminar, tratamiento primario, secundario y terciario. Pero esto que estamos proponiendo aquí es para tratar un agua residual doméstica. Vamos a ver qué hacemos en cada uno de estos tratamientos. Entonces, volvamos otra vez. Teníamos que removemos DBO, TQO, sólidos. No removemos, esto es lo que nos ingresa a nuestra planta, o eso es lo que contiene nuestra agua residual doméstica. Tiene grasas y aceites. También puede tener microorganismos, etc. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un agua residual doméstica, pues creería uno pues que el agua, ¿qué es lo que va a tener? Pues realmente un agua residual doméstica debería tener
Principalmente lo que vimos en el ejemplo anterior, pues que hayan unos sólidos disueltos, que es azúcar y otros elementos que se generan de la hidrólisis de materia orgánica un poco más compleja. Vamos a tener unos sólidos disueltos fijos, que son sales que vienen naturalmente o que nosotros agregamos también, pues porque nuestro sudor, de la ropa, de la comida, eso se va agregando. Entonces tenemos acá sólidos disueltos volátiles, sólidos disueltos fijos, sólidos suspendidos fijos, pues arenas de la ropa que nosotros tenemos, que cuando se lava, y sólidos suspendidos volátiles, pues todos los alimentos, el arroz y demás cosas que llegan al alcantarillado o cuando nosotros vamos y hacemos del 2, entonces eso llega al alcantarillado y son sólidos suspendidos volátiles. Pero si esa fuera la realidad de las cosas, pues el tratamiento sería mucho más fácil. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en realidad no solo llega eso que les mencioné, sino que llegan otra cantidad de cosas. Entonces, ¿qué es lo que uno encuentra realmente en una planta de tratamiento de aguas residuales? Pues encuentra toallas higiénicas, pañales, encuentra condones y encuentra todo tipo de elementos que no deberían llegar como basura, bolsas, tarros, botellas. ¿Cómo llegan? La verdad no lo sé, pero eso es lo que uno encuentra allá. Echan hasta ropa interior, trapos, pañitos húmedos, y todo lo que ustedes se imaginen va a llegar allá a la planta de tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso nos obstruye todo el sistema, nos va a afectar el sistema. Entonces, por eso lo primero que uno encuentra es un sistema de rejillas o que normalmente se conoce como cribado. Entonces el cribado puede ser un cribado fino, puede ser un cribado grueso, nos va a ayudar a retener todos estos elementos que le mencioné, condones, toallas higiénicas. Bueno, los condones pasan derecho y los pañitos húmedos pasan derecho. ¿Qué encontramos acá? Entonces hemos visto en las visitas que he realizado o cuando he asesorado a los municipios que tienen plantas de tratamiento, pues pañales, muy frecuentemente encuentra pañales, toallas higiénicas también, basura desde tarros de gaseosa, jugos, botellas, hemos encontrado muñecos, perdonarles, no le escuché, ¿me repite? Mucho cabello también se encuentra en las rejillas. Cabello, sí Cabello señor, grueso. muchas gracias. Pero además podemos encontrar cosas tan extravagantes como pedazos de motos, repuestos de carros, llantas y hasta cadáveres. Eso ya en alcantarillados más grandes. Obviamente, pues cuando llega un cadáver hay que hacer un levantamiento y eso ya tiene unas implicaciones especiales, pero en Bogotá se han encontrado varios cadáveres. Todo eso son sólidos suspendidos fijos y se retiran y su sitio de disposición se llama relleno sanitario. Allá es donde debemos disponer esos sólidos suspendidos fijos porque eso es basura. No debería estar en el alcantarillado ni en las aguas residuales, pero allá llega. Bueno. Adicionalmente, pues llegan arenas, pero realmente las arenas que se producen en las casas es muy poca. Llega una gran cantidad de arenas es debida a lo que se recoge por el alcantarillado agua lluvias, porque normalmente las aguas residuales están combinadas con las aguas lluvias y llegan arenas a nuestro proceso, por eso tenemos que instalar un desarenador. La arena, tal cual lo vimos hace un rato, son sólidos suspendidos fijos, y esto pues también debe ir al relleno sanitario. ¿Que por qué no la usamos para construcción? No se puede porque esa arena está contaminada con materia orgánica y no se puede para construcción porque eso, pues no, se va a caer la casa. Entonces no la van a usar. También